No todas las historias son iguales, como no todos los deportistas son iguales, y Nakanishi siempre fue un portero diferente, un niño que crece con sobrepeso y en definitiva una masa corporal muy superior a la de sus compañeros, pero que en un determinado momento logra sacar partido a ese hándicap, lo pone a su favor y lo hace a través del fútbol. Como guardameta era difícil de batir, sobre todo porque ocupaba casi toda la portería en los juegos de niños, un punto a su favor que supo explotar reforzando su autoestima y que pudo además reforzar con una habilidad creciente, convirtiéndose en un guardameta de nivel y bastante desconcertante, uno que podía sorprender a los delanteros con reflejos y agilidad impropios de su tamaño, fruto sin duda de todos esos partidos en los que solo podía jugar en la posición que parecía estar predestinada para él. Como portero de cierta fama llega a la escuela Naniwa e ingresa en el equipo infantil de fútbol para convertirse no solo en el guardameta titular, sino también en el eje fundamental de todo el equipo. Con un portero al que es francamente difícil anotar, el juego del club se construye en torno a la defensa, en mantener la portería a cero aprovechando el contraataque para terminar con el rival, y pronto esta estrategia dio sus frutos. Naniwa encara el torneo regional de Hokkaido ganando por la mínima, pero sin conceder goles a ningún equipo, hasta llegar a la final y conquistar el campeonato que les daba además pase directo a una competición mayor. En Yomiuri-Land, el torneo nacional de Japón estaba a punto de comenzar, y Nakanishi cerca de poder hacer su presentación a una escala mayor. El país estaba a punto de conocer al portero gigante. Además, no se trataba solo de ganar el campeonato. Como casi todos allí, Nakanishi estaba al tanto de la proeza conseguida el año anterior por su colega Genzo Wakabayashi, cuyo equipo, el Sutetsu, ganó los nacionales sin que él encajara un solo gol. Este año Nakanishi se había propuesto repetirla, y con Wakabayashi aparentemente fuera del torneo por lesión, arrebatarle su puesto como mejor portero japonés en la categoría. Con esta convicción y un equipo respaldando cada una de las decisiones de su líder, Naniwa encara la primera fase del torneo sin muchos problemas. El plan seguía su curso y cada partido se contaba por victoria, pasando a la fase final del torneo como primeros de su grupo, para tener que enfrentar en su primer encuentro decisivo al flamante Nankatsu, precisamente el equipo de un Wakabayashi ausente, que había demostrado sin embargo ser uno de los conjuntos más ofensivos del campeonato, liderados por un desconocido nuevo capitán, Tsubasa Ozora. Naniwa se plantó en el partido como siempre, con el autobús atrás esperando las acometidas de Nankatsu, y los de Shizuoka pronto se dieron cuenta de ello, cuando primero Tsubasa, luego Kisugi y especialmente Misaki pusieron a prueba al portero encontrándose no solo a un guardameta bien posicionado que sabía proteger su arco, sino a un jugador con reflejos y una velocidad inaudita para su peso. No era solo el espacio que ocupaba, realmente Nakanishi sabía atajar balones peligrosos. Estaba claro que el portero no era solo un bravucón, tenía potencial para arrebatar el título a Genzo. Además, Nankatsu descubría también otra de sus mejores armas. Las enormes piernas de Nakanishi podían golpear con una potencia inaudita para su edad. Su saque largo cruzó todo el campo traspasando línea a línea a unos sorprendidos rivales para que un ya muy acostumbrado delantero rematase directamente el prodigioso pase a placer dentro de la red. De nuevo el plan de Naniwa ejecutado a la perfección. Un tanto por arriba en los primeros minutos del encuentro, un resultado que solo quedaba mantener cerrándose y confiando en el guardameta. Y es esta última decisión la que acabaría siendo la perdición de portero y equipo. Junto a sus inauditas habilidades, o quizás precisamente debido a ellas, Nakanishi mantenía un exceso de confianza continuo, seguro de ser el nuevo gran portero japonés, seguro de poder atajar todo lo que le envíen. Y esa seguridad terminó por encajar un disparo con rotación cargado de intención por parte del capitán de Nankatsu, quien ya había intuido los mayores handicaps de un portero sorprendente, pero incompleto, porque si su físico era impresionante, la mente de Nakanishi era frágil, y un perspicaz Tsubasa supo hacer mella en el portero, regalando goles hechos a sus compañeros y llegando a desquiciar a su rival, que terminó perdiendo cualquier atisbo de su pasada seguridad. Un enloquecido y violento guardameta terminó encajando 5 tantos en el partido, para no solo irse del torneo por la puerta de atrás, sino también perder la credibilidad con la que llegaba al mismo. Nakanishi volvía a Osaka, derrotado,
aunque al menos durante algunos partidos había mostrado ser un guardameta diferente. Fue finalmente elegido entre los mejores jugadores del torneo nacional como tercer portero tras Wakabayashi y Wakashimazu, y tanto su nombre como el de su equipo estarían de forma recurrente junto al de los mejores del país, al menos durante los 2 años siguientes en secundaria, donde repitieron el guión. Una cómoda clasificación durante los regionales y una discreta participación en el campeonato nacional. Pero cuando llegó su tercer y último campeonato, una última oportunidad para su equipo antes de la preparatoria, un nuevo conjunto se había estado haciendo notar en el torneo de Osaka. El Azumaichi resonaba precisamente con las mismas armas de Naniwa, la defensa segura y el contraataque como arma principal de cara al gol. El equipo vecino no contaba, sin embargo, con un portero destacado, pero su central, Makoto Soda, se estaba haciendo un nombre de boca en boca, especialmente por la dureza de sus acciones, algo que los compañeros de Nakanishi sufrirían en sus piernas cuando ambos conjuntos se enfrentaron en la final de la prefectura, jugándose el pase al torneo nacional. Un partido con 2 rivales encerrados atrás, con las ocasiones justas abortadas siempre por ambas defensas, hasta casi llegar al final, a un momento trascendente en el que el partido parecía querer decidirse entre las 2 estrellas. Y cuando Makoto Soda se incorpora al ataque sobre un equipo ya mermado por su juego físico, el disparo de navaja logra sorprender a un enorme portero que, pese a su estirada, encaja el gol. Pierde la final, se queda fuera de los nacionales por primera vez. Tras el fracaso en esta campaña, al portero solo le quedó ver los partidos importantes desde la grada, contemplar cómo el campeonato tomaba los mismos derroteros con los mismos protagonistas, unos futbolistas a los que ya conocía bien, y que pronto jugarían juntos en la selección nacional, sin él. Quedando fuera de los nacionales, ni siquiera contaba para el equipo que representaría a su país en el torneo de Francia. Y sin embargo, Nakanishi no se daría por vencido. Tras hacer los exámenes para la preparatoria Tatsunami, ingresó en el equipo de fútbol junto a su antiguo rival Soda. Sin duda aquella escuela contaría con una gran defensa este mismo año. Un año en el que defensor y portero supieron jugar bien juntos, conformando la retaguardia más segura del torneo nacional de prefecturas, pero en el que no pudieron llegar muy lejos cuando en la tercera ronda se toparon con el Toho de Hyuga. Ni siquiera la brusquedad de unas marcas durísimas pudieron evitar que el tigre japonés batiera a Nakanishi para dejarlo fuera, una vez más, precipitadamente. Fue un nuevo varapalo, y aunque uno pueda pensar que a estas alturas el guardameta estaba más que acostumbrado a ello, en esta ocasión lo realmente duro fue volver a quedarse fuera del combinado nacional sub-19 que disputaría en su país la Copa del Mundo, volviéndolo a dejar como un mero espectador, en lo que ahora sí parecía el golpe definitivo sobre la carrera del portero. Al finalizar el torneo, su generación era la campeona del mundo, y comenzaba además su invasión de la J-League. Se hacían profesionales, mientras Nakanishi dejaba de aparecer en los grandes titulares. Su nombre era casi olvidado, por casi todos. Un entrenador diferente, sin embargo, lo rescataría de las sombras, cuando Kira Kozo toma el mando de la selección sub-21, y la decisión de dejar fuera a Tsubasa Ozora, Genzo Wakabayashi y Kojiro Hyuga, Nakanishi es llamado a filas como tercer portero, y aunque no disputará ningún partido del torneo asiático, viendo desde el banquillo cómo sus compañeros vuelven a ganar el campeonato, de alguna forma vuelve a sentirse parte de una generación increíble de jugadores. Aquel campeonato abrió además las puertas de la competición olímpica de fútbol para Japón, y Nakanishi volvía a ser convocado como parte del grupo que se preparaba para la competición. Tras la vuelta de Wakabayashi, finalmente no sería seleccionado entre los 23 jugadores que conformaban la expedición olímpica, aunque pudo viajar a Madrid, formando parte del grupo de apoyo en los entrenamientos de la selección cuando ésta sufrió sus primeras bajas. El portero gigante volvía a asomar la cabeza entre los grandes del país. Se dejaba notar a fuerza de tesón y voluntad, generando nuevas incertidumbres sobre su figura. El mundo del fútbol es competido, duro y a veces injusto. Centra sus focos en las grandes estrellas, en los jugadores más espectaculares y sobre todo en los que ganan. Pero no debemos olvidar que para que haya vencedores, otros deben perder, que las luces que brillan sobre los cracks oscurecen otras presencias, que también son el sustento que nutre este deporte. Pocos son los logros futbolísticos de Nakanishi,
pero mucho el ímpetu que siempre puso sobre el campo, aguerrido, visceral y bastante divertido. El portero gigante no solo es especial por una corpulencia inhabitual en su posición, que hace diferentes sus actuaciones en el campo, también por representar a todos aquellos jugadores que no se clavan en nuestra retina ni se graban profundo en nuestra memoria, pero sin los que el balompié no podría existir. Esos que lo pelean día a día en la segunda línea, luchando incansables para conseguir estar entre los mejores.